Prólogo. Acabo de doblar la última página de este libro, y no puedo contener mi emoción. ¿A qué habría llegado la maravillosa niña que, sin saberlo, ha escrito esta especie de obra maestra? Nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Ahora en 1951 tendría 22 años. No se piensa si congoja en todo cuando esta sensibilidad y esta inteligencia, tan bien armonizadas, hubieran podido dar si la horrible máquina de máscaras numerosas que estuvo a punto de triturar nuestra civilización entera no la hubiera. Hace 6 años, devorado y aniquilado. Es imposible evocar sin pena este fino rostro entregado a las sombras. Era una niña judía de 13 años, hija de comerciantes alemanes, que, cuando las primeras persecuciones nazis creyeron hallar en Holanda la salvación definitiva. Pero el monstruo tiene muchos torniquetes en su bolsa. ¿Quién puede estar seguro de escapársele? La invasión de los Países Bajos los puso decididamente a su merced. Cuando, en julio de 1942, los Frank tuvieron que elegir entre dos decisiones, someterse al allanamiento de la Gestapo o esconderse costase lo que costase. De los dos términos de las alternativas prefirieron el segundo, olvidando las pobres gentes, cuál es el poderío de Leviatán y su paciencia antropóloga. En un pabellón situado detrás de un patio, tal como hay en tantas casas de Ámsterdam, se instalaron como ratas en un orificio. Había que adoptar 1000 precauciones, no dejarse ver, no hacer ruido. Es de imaginar qué problemas de todo orden se les presentaban a estos prisioneros voluntarios. Los menores no eran, indudablemente, aquellos cuyos terminan renovaría diariamente la intolerable cohabitación de 8 seres. Fue allí, en el ambiente paradójico, donde Ana descubrió a la vez su propia existencia y la de los otros. Ahora en que una criatura principia a enfrentarse con el mundo exterior y saca de los múltiples contactos un enriquecimiento infinito, esta muchachita no tuvo ante ella sino el espectáculo del abrigo húmedo del patio y de los 7 inquilinos, parientes, amigos, relaciones, con quienes tenía que compartir su suerte. Lo asombroso es que su sensibilidad no se haya en poco tiempo falseado, se haya sabido conservar su libertad, su fantasía y la alegría que, hasta en los peores peligros, frota en la infancia. Un diario, pues tal es este libro, y comprendo demasiado bien que a esta sola palabra se despierten todas las desconfianzas más legítimas. Una niña de 13 años escribiendo su diario. Ni lo uno ni lo otro, ni siquiera esa vaga farsa, inconscientemente, quizá, que aflora en tantas páginas el diario de otra niña célebre, María Braxisberg. Las notas cotidianas de Ana Frank son tan justas de tono, tan verdaderas, que ni aun la idea de que haya podido escribirlas con una intención de literatura acuda al espíritu, y mucho menos que alguna persona mayor haya podido retocarlas. De un extremo a otro, la impresión que se recibe es la de autenticidad indiscutible. Si la palabra no comportase un regalo de polvoriento y de colorado, diríase de buena gana que aquí se trata de un documento. Ana Frank tenía pues 13 años, era bonita, y lo sabía, sin atribuir al hecho excesiva importancia. Nos las imaginamos muy bien, por pocas que hayamos conocido de estas jovencitas judías, en quienes la inteligencia cascabela con una navidad que a menudo a su edad no poseen las pequeñas arias, punzantes, resuelta, sensible al punto de ser impresionable, ya mujer en muchos aspectos y, con todo, aún verdaderamente niña. Ahí está, esa mezcla de madurez y de frescura, lo que da a este libro su atractivo único. En cada página nos sorprende con una observación de una pertinencia, de una justeza psicológica singular, e inmediatamente después una palabra cándida. Una alusión basta para que recordemos que la chiquilla que escribe aún no conocía gran cosa de la vida y, en todo caso, aún no había sido para nada alcanzada en el corazón por sus tristezas y sus fealdades. En este pequeño mundo que consistía la comunidad de 8 reclusos, ¿qué podía hacer ella? ¿Leer? Enormemente al azar, los libros no eran abundantes en aquel refugio, con la velocidad de los seres jóvenes, más sobre todo observar, y en definitiva, es a esta tarea a la que se consagró, sin ningún propósito deliberado, sino únicamente por ello érale propuesto por las circunstancias y porque tenía un sentido agudo de la observación. ¿Observar qué? Primero a sí misma, y es, en mi opinión, el elemento más original de todo el diario, el análisis de su propio efectuado por una niña.
Ana Frank no estaba todavía en la edad en que, al escribir un diario, un adulto, sobre todo si es hombre de letras, adopta postura enfrente del espejo y piensa en la posteridad. A ella le importaba un ardite la posteridad. Escribía para sí, nada más que para sí, sin complacencia de ninguna especie, sin ninguna preocupación para mejorar el retrato, ni tampoco por asombrar. El resultado es un diseño tan exacto, tan puro, de una conciencia en muchacha muy joven, que ante algunas de sus observaciones siéntese ganas de detenerse y de decirse a sí mismo: ¿qué verdad debe ser esa? Esta mezcla, como ella diría, de alegría celestial y de mortal tristeza, que es precisamente la dominante de la juventud. Rara vez se logra exteriorizarla de manera tan justa, tan simple, tan exenta de énfasis. En la relación de la niña-mujer, con los grandes problemas de la feminidad y del amor, la misma justeza de tono, la misma tranquilidad y transparencia. Estas páginas tan verdaderas no suscitan en momento alguno el menor pensamiento equívoco, y no podemos dejar de amar, de admirar tal pureza. Huelga decir que esta formación, tan fácil de señalar en el transcurso de los 2 años que duró el diario, tomó elementos de los seres humanos que Ana podía observar. De todos ellos habla con la misma lucidez apacible, poco permeable a los sentimientos consagrados, incluir a los sentimientos familiares, sabiendo descubrir las actitudes ajenas. Conserva, sin embargo, una confianza en los seres que confirma en ella eso que nosotros llamábamos hace un momento la virtud de la infancia. Ella no había llegado aún a la edad en la que solo se siente demasiada tendencia a adivinar en el otro la huella del estigma universal. Ni siquiera de los alemanes, ni siquiera de los nazis, habla en un tono que demuestre que hubiera perdido toda esperanza en los hombres. Amoralismo, se ha escrito de ella. Ninguna palabra se me ocurre más inexacta. Yo aquí, más bien, veo un corazón intacto. Uno de los aspectos más interesantes de este testimonio reside en el lugar a la vez singularmente reducido y con todo esencial que en él ocupa el sentimiento religioso. Es más que seguro que los padres de Ana Frank debían pertenecer a esos centros judíos en que la antigua fidelidad mosaica se reducía a vagas prácticas tradicionales, a excuestas fórmulas. En el extremo peligro en que esta niña se encuentra, solo muy rara vez ella se vuelve hacia el Dios de sus padres y nunca para pedirle una inmediata protección. En el correo del diario se le ve leer la Biblia, pero indudablemente sin entusiasmo extremo y con mucha lentitud. Jamás los mandamientos de Dios, los de las tablas del Sinaí, vienen a confirmar o dictar un juicio moral. Con toda certeza, Ana Frank no era lo que se llama un alma religiosa. Y, sin embargo, a veces habla de Dios, y cuando ello ocurre es con una tranquilidad y una confianza verdaderamente admirables. Cuando ella escribe, por ejemplo, para quien tiene miedo, quien se siente solo o desdichado, el mejor remedio es salir al aire libre, hallar un lugar aislado donde estará en comunión con el cielo, la naturaleza y Dios. Solamente entonces se siente que todo está bien y así, y que Dios quiere ver a los hombres dichosos, en la naturaleza simple por ver. Cuando esta niña escribe tales frases, sería absurdo no encontrar en ellas sino el eco de un vago panteísmo. Y ahí está la expresión de un sentimiento tan puro que no podemos impedirnos de pensar que Dios le habría respondido. Por lo demás, poco tiempo antes del drama con que el diario debía cerrarse, ella escribía todavía, al día siguiente de una especie de crisis de conciencia que la había atormentado: Dios no me ha abandonado y nunca me abandonará. Aunque no hubiera más que estas cuantas palabras en todo este libro, bastarían para retener el mensaje. No fue el Dios de Israel quien exclamó: un día, dejad que los niños vengan a mí, sino Hijo encarnado sobre la tierra para asumir la condición de los hombres, los sufrimientos de los hombres y para dar un sentido nuevo a la esperanza. Pero la pequeña alma fresca de Ana Frank era de las que, desde siempre, han respondido a la frase del Hijo del Hombre: Dios no la ha abandonado. Y en ese campo de Bergen-Belsen, donde en mayo de 1945, Ana Frank moría de privaciones y de desesperación tras 8 meses de cautiverio, puede dudarse que, a pesar de las apariencias horribles, a pesar del encarnecimiento de las fuerzas hostiles, ese Dios que ella definía tan poco pero cuya imagen exacta llevaba en el corazón, no lo habrá abandonado en absoluto.